la continuación del libro de Salmos. Estamos estudiando el Salmo 78, un salmo muy importante, un salmo histórico que nos demuestra, como decía quien me antecedió, la fidelidad de Dios ante un pueblo infiel. Qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros leemos un epígrafe o un título que dice la fidelidad de Dios. Y nótese este punto inicialmente. El Salmo 78 nos contextualiza el peregrinar del pueblo de Israel de su salida de Egipto. Una situación que fue difícil para este pueblo, pero que fue difícil debido a la actitud con la que este pueblo enfrentó el desarrollo de esto. Nosotros podemos recordar de alguna manera la parte histórica de lo que la Biblia nos dice con relación a cuánto tuvo que pasar el pueblo de Israel en el cautiverio y la razón del por qué Dios permitió que el cautiverio llegase. Y esto nos remite un poquito a la parte que hemos estudiado en Primera y Segunda de Reyes. Veíamos en esos libros que cada uno de los que fueron infieles a Dios tenía su disciplina. En este punto nosotros debemos de recordar un punto que es trascendental en la vida de los cristianos. Cuando nosotros dependemos de manera directa del Señor, cuando aprendemos a caminar en el Señor, las cosas funcionan de maravilla. Pero cuando nosotros creemos que nuestra sabiduría o la sabiduría de nuestro alrededor tiene mucho más énfasis, entonces Dios nos muestra y nos lleva nuevamente al camino hacia el cual hemos de transitar de manera correcta. En el Salmo 78, Dios está iniciando a través del salmista, hablándole a su pueblo y le dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Todos los israelitas habían tenido la enseñanza, habían tenido a un Moisés que les había estado instruyendo a partir de la ley, porque acordémonos que estamos en el tiempo de la ley. Y este salmo tiene dentro de su objetivo realmente recordar cada una de las maravillas que el Señor hizo con este pueblo. Maravillas que aun cuando no estamos en el tiempo de la ley, realmente nosotros aún seguimos recibiendo la misericordia y la dádiva del Señor. En ese sentido, estos salmos que se han venido estudiando nos muestran la parte histórica, pero yo los voy a invitar para que vayamos al versículo 3 para que veamos cuál es uno de los mandatos que este salmo nos envía. El hermano Obed hacía mucho énfasis en esto. Y dice el versículo 3 del Salmo 78: cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Nosotros, hermanos, en el instituto bíblico que estamos llevando en las anteriores horas, hemos podido ver cómo la gracia, la magnificencia, la provisión de Dios ha provisto para nuestras vidas. Tanto así que nosotros ahora podemos cantar victoria en el nombre del Señor Jesucristo acerca de nuestra salvación. Amén. Amén. Y no nos jactamos, porque como para muchos que están a nuestros alrededores, reconocemos que no somos lo suficientemente buenos. Es más, el mundo allá afuera no da ni una cora ni un centavo por nosotros. Pero Dios nos amó tanto, hermanos, que entregó a su Hijo para que nosotros realmente pudiésemos ser salvos. En ese sentido, nosotros tenemos que contar esas cosas, lo que hemos oído y lo que hemos conocido. Lamentablemente no todos crecimos en una iglesia evangélica que nos enseñaran acerca de lo que es la gracia.
Y digo lamentablemente porque no podemos hablar a todos nuestros hijos como el salmista nos pide acerca de esa magnificencia que Dios hizo en nuestra vida. Pero sí podemos decir cómo Dios nos vino trayendo hasta el lugar donde estamos. Porque cuando tenemos la oportunidad de recordar nuestra vida, ya sea fuera de esta iglesia o en el mundo prácticamente donde anduvimos rodando, reconocemos que los propósitos de Dios son distintos a lo que probablemente por nuestra mente llegó. Tanto así que yo tenía un conversatorio con mis alumnos. Yo trabajo con alumnos en el centro escolar, y ellos, cuando tengo algunos contenidos que prestan la situación para introducir el evangelio, yo lo hago, y ellos me dicen: profe, ¿y es que usted no fue católico? Y les digo: pues sí, por eso es que se los hago saber. Y ahí ven, desde los 9 años me llevaron a la iglesia, y bendito Dios que cuando yo llegué a Chapeltique, Dios tocó este corazón de piedra y lo hizo conforme a su voluntad. Amén. Porque sencillamente puedo decirle que mi esposa decía: Tony, vamos a la iglesia, y le decía: no, cuando el Señor quiera yo voy a ir. Y he aquí, hermanos, el Señor quiso. Y cuando yo veo la historia de donde Dios me sacó, entonces yo puedo externar hacia mis hijos la venidera gloria que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, el salmista insta a que los padres contemos de la gracia del Señor, porque debemos de reconocer que aún cuando nosotros creamos que merecemos algo, simplemente somos pecadores perdonados, y esa es toda nuestra posición. Entonces el salmista nos manda primeramente a que contemos, a que le digamos a las personas, y aquí en la iglesia siempre se hace énfasis en ese punto. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Así como nosotros descansamos hoy en la gracia, buscamos que las demás personas descansen en esa gracia. Entonces el salmista está haciendo realmente, o está invitando a cada uno de los padres de familia para que haga saber de estas proezas, de estas bienaventuranzas, y lo hace a través de las diferentes situaciones que nos ha hecho pasar y en las cuales, gracias a la misericordia del Señor, hemos salido ilesos. Amén. Amén. Bueno, en el versículo 13 al 16, que fue donde nuestro hermano anteriormente se quedó, empieza a describir las proezas que el Señor está haciendo. Y decía el versículo 13: partió el mar en dos para que ellos cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto cuando nosotros leemos las historias bíblicas vemos realmente y literalmente ese partimiento del mar, porque mucha gente todavía sigue creyendo que ese fue un acto de magia, y aquí nosotros no tenemos absolutamente nada de esto, sino un Dios todopoderoso que gobierna el cielo y que tiene control sobre todo lo que creó. Amén. Entonces les está diciendo: tuvieron la oportunidad de ver, transitaron sobre ese mar y se dieron la posibilidad de cruzarlo en seco. Y decía nuestro hermano: imagínense los peces a los lados. Imagínense cuántas cosas pudieron ver estos hermanos y pasar en seco hasta el otro extremo. Había poder, hay poder, y lo que ellos estaban viendo tenían que transmitirlo. Es por eso que se dice que va de generación en generación. Pero además de eso, dice el versículo 14: de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. Hermano, yo no sé quién de ustedes haya estado en el desierto, pero si usted no ha tenido la oportunidad, créanlo que es difícil caminar en cualquiera de las horas. Si es en las horas fuertes, cuando el sol está en su apogeo, el calor es sofocante.
y usted no suda en lo absoluto, lo que significa que usted no se da cuenta del nivel de deshidratación que está pasando. Y si es en las horas del frío, el frío cala de una manera hasta los huesos bien fuerte. Gracias a la misericordia del Señor yo pude hacerlo, no porque haya hecho un tránsito hacia Estados Unidos, sino porque el Señor me regaló la oportunidad de llegar y conocer el medio. Y ahora yo puedo decir que la misericordia del Señor me llevó a conocer que no es fácil ese lugar. Y hoy puedo ver en estos versículos cómo el Señor les guió. Si el sol es tan sofocante, el Señor les puso una nube para que ese sol no les hiciese daño. Y además de eso, les proveyó luz en la noche. Y continúa dando las grandezas que el Señor hace y dice, versículo 15, en el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hermanos, aquí no estamos hablando de un simple milagrito de que esta agua está bendita o que esta agua es aquí. Está hablando literalmente de torrentes de agua. El Señor hizo brotar agua de las rocas. Él proveyó según la necesidad. Versículo 16. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Hasta este punto nosotros debemos de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Pero ahora veamos qué hacen o qué hace este pueblo conforme a lo que ya había hecho. Porque aquí nosotros debemos de ver realmente qué fue lo que ellos estaban haciendo y qué el salmista nos quiere mostrar a nosotros. Y dice el versículo 17, pero ellos volvieron a pecar contra él. ¿Quiénes ellos? Los israelitas, los judíos. Volvieron a pecar contra él en el desierto, se rebelaron contra el Altísimo. Nosotros hoy vemos, hermanos, cómo los judíos estaban actuando de manera negativa. Y a veces tratamos de juzgar a los judíos, pero no nos damos cuenta que cuando juzgamos a los judíos estamos viendo la pequeña basurita que tienen en su ojo. Pero nosotros tenemos una viga bien grande. Hermanos, cuántas bendiciones, cuántas proezas, cuántas magnificencias ha hecho el Señor en nuestras vidas, y aún cuando las hemos vivido y muchas veces hemos dado testimonio, todavía en la iglesia seguimos viendo sillas vacías. ¿Hemos realmente agradecido al Señor por lo que recibimos? ¿O simplemente lo recibimos y decimos, Señor, esto yo ya lo merecía? No, no lo merecíamos. Lo que recibimos es por puro amor del Señor hacia nuestras vidas, por pura misericordia. Y aquí los judíos volvieron a pecar contra él. Recordemos cuál fue el pecado más grave que los judíos tuvieron dentro de lo que fue los libros de Reyes. ¿Recordamos cuál es? La idolatría. El pueblo de Jerusalén tuvo toda la instrucción idónea a través de los profetas, a través de cada una de las revelaciones, pero aún así el pueblo se mantenía con adoraciones en lugares altos. El pueblo continuaba creyendo, como muchas veces nosotros creemos, que nosotros somos indispensables para Dios. Y aquí queremos hacer esa aclaración. Y para quienes nos ven en internet, Dios es indispensable para nuestras vidas. Dios, con sus atributos de soberanía, puede usar conforme a su propósito a quien Él le place. Y nosotros debemos de estar bien claros que somos el medio para que Dios sea quien hable. Además de eso, el Señor ya les había mostrado todas esas bendiciones y todas esas obras, eran evidentes para ellos, pero aún así estaban en contra de la ley que el Señor había dictado. Pero además de eso, yo los quiero llevar al versículo 18, que nos dice, con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo.
Si nosotros observamos, hermanos, muchas veces como seres humanos tenemos ese problema. Estamos pidiéndole a Dios un milagro como si Él fuera nuestro siervo. Los judíos estaban exagerando. ¿Les había provisto Dios hasta este momento lo que necesitaban? Todo. Tenían agua, tenían una luz que les alumbraba por la noche, tenían una protección de las nubes que les daba el aliento para no sentirse sofocados, y hasta aquí estaban con la intención. Y nótese este punto, está hablando de la actitud. Los judíos estaban actuando a propósito sobre esto, como muchas veces nosotros lo hacemos, como muchas veces nosotros creemos que no ofendemos a Dios con nuestras actitudes, pero sí lo hacemos. Versículo 19, veamos cuál fue la intención con la que lo estaban haciendo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? ¿Qué podemos observar aquí, hermanos? El pueblo que el Señor había escogido tenía duda de su soberano. Estaba dudando de tal manera que creyeron que no podía proveerles lo que realmente necesitaban. Pero veamos qué es lo que realmente el Señor estaba haciendo en este momento. Versículo 20. Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Pero ¿podrán también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Y yo quiero detenerme un poquito aquí. Muchas veces nosotros y nuestros hijos nos actuamos de manera irresponsable, incluso con la provisión que el Señor hace. Y decimos: esta comida no me gusta, yo quiero algo más. Y entonces estamos actuando en iguales condiciones que el pueblo escogido por Dios. Hemos tenido la maravillosa gracia de que hasta el momento Dios ha provisto para nuestras necesidades. Y gloria a Dios por eso, porque aquí siempre se ha dicho, en la iglesia no se ve que alguien tenga problemas de desnutrición, y eso nos manifiesta que Dios provee. Amén. Por lo tanto, no podemos decir que hay hermanos tan necesitados que tienen un problema realmente de desnutrición. ¿Tenemos provisiones? Gloria al Señor. Ahora, ¿podrá el Señor, en vez de darme estos frijolitos, ponerme algún pedacito de cuajada con algo adicional? Estamos actuando como el mismo pueblo. Es decir, si nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso que abrió el mar e hizo pasar a su pueblo en seco, ¿cómo no nos podrá proveer lo que nosotros necesitamos? Si estamos hablando de un Dios que con el hecho de hablar creó cielos, tierra y todo cuanto existe, ¿cómo no nos podrá dar todo lo que nosotros necesitamos? Pero el pueblo de Israel, aparte de que habían murmurado acerca de ello, estaban con esa duda desafiante, como muchas veces nosotros lo hacemos, y decimos: estoy en este problema, tengo esta enfermedad, y empiezo a orar una vez, dos veces, y luego digo: el Señor ya no me escuchó, el Señor no me va a hacer la obra. Y entonces actuamos realmente irresponsablemente, minimizando el poder que Dios tiene. Muchas personas todavía siguen creyendo que Dios no contesta sus oraciones. Nosotros hemos enseñado en esta iglesia que Dios escucha las oraciones de los justos, pero que no todas las respuestas van a ser afirmativas. Y eso debemos de entenderlo. ¿Qué nos deja como enseñanza este punto? Que no siempre Dios va a hacer lo que nosotros queremos.
sino la voluntad de lo que Él quiere hacer. Y aquí está manifestando eso. Él estaba proveyendo, porque aparte de ser un Dios de misericordia, es un Dios de promesas. Y anteriormente Él había prometido que su pueblo iba a estar en prosperidad y que su pueblo iba a estar realmente guiado por Él y que no le iba a desamparar. Él estaba cumpliendo sus promesas, las había cumplido cuando lo sacó de Egipto del cautiverio, y hoy en el desierto estaba manifestando todavía una acción más, aun cuando estos realmente estaban con una actitud desafiante. Pero veamos cuál es la reacción que el Señor toma. Versículo 21. Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel. Hermanos, ¿se enoja el Señor? Sí, se enoja. Literalmente dice, cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. ¿Qué podemos aprender? Que cuando nuestras actitudes van de grosería en grosería hacia nuestro Dios, el Señor tiene un límite. El Señor nos está manifestando que tiene un límite y que se enoja. Y veamos la consecuencia del enojo. Se encendió contra Jacob y su ira ardió contra Israel. Hermanos, yo no me canso de darle gracias a mi Creador, porque cuando yo leo la palabra y veo que yo estoy apartado de la ira del Señor, digo, no hay mejor consuelo que saber que cuando la ira del Señor venga, nosotros no vamos a estar en la tierra. ¿Amén? Aquí el pueblo judío iba a experimentar la ira del Señor por una actitud que estaba demostrando, una actitud de rebeldía y una actitud de retar al Señor por algo. Ese Dios que les había proveído cuando ellos habían necesitado, estaba hoy realmente enfurecido por mostrar toda la gloria venidera que tenían, pero al mismo tiempo por enseñarle a su pueblo aquellas cosas que estaban haciendo mal. Y nosotros podemos ver eso. Cuando nosotros vamos de pecado en pecado y no nos acordamos de que la puerta está abierta en 1 de Juan 1:9, al confesar nuestros pecados, el Señor va y nos muestra las cosas que estamos haciendo mal. Y nos lleva incluso puede usar a quien Él quiere. Probablemente personas inconversas, probablemente un mensaje en la radio, un mensaje en la televisión, pero es Dios hablándonos por los diferentes medios. Ahora, veamos realmente por qué Dios estaba realmente furioso con su pueblo. Versículo 22. Y aquí nos da la razón del por qué se había enfurecido y estaba listo para derramar su ira. Versículo 22. Porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Aun cuando nosotros podemos ver y sojuzgar las actitudes que este pueblo estaba teniendo, realmente debemos de saber que todavía en muchas iglesias hay personas que dicen ser creyentes, pero no creen que Dios puede hacer las cosas. ¿Cómo así, hermano? Demuéstreme algunas partes. Bueno, hay enfermedades que, como se ha predicado en esta iglesia, son consecuencia de nuestras actitudes, de nuestros desarreglos humanos. Y hay enfermedades que nos sobrevienen como alguna prueba. Pero aún así, estamos realmente llegando a un punto donde decimos, voy a visitar al médico. Vamos donde el médico, nos tomamos el medicamento y el medicamento no funcionó. Y vamos y decimos, no, yo tengo que buscar cualquier medio para curarme. Y como el parchero por allá tiene la fama de que cura, nos vamos
y dejamos la voluntad del Señor, ¿qué estuvimos haciendo en ese momento, en ese caminar? Confirmando que nuestra creencia en Dios no es lo suficientemente fuerte para creer que Él nos puede sacar del problema que tenemos o de la enfermedad que estamos padeciendo. ¿En qué otro momento hacemos eso? La carne es débil y muchas veces nosotros flaqueamos por las diferentes circunstancias que tiene la vida. Y tenemos miedo. Yo creo que el miedo es natural y lo vemos también reflejado en la Biblia. El Señor tuvo miedo. Sí, sí lo tuvo. Lo tuvo. ¿Cómo así? Le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Sentía temor en la carne? Sí, pero después le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba dispuesto a asumir las consecuencias por nuestra salvación. Él llegó a sustituirnos y en ese momento formó parte de esa buena noticia que ahora nos tiene a nosotros con la garantía y la seguridad de la salvación. Pero veamos que en este momento nosotros debemos de reconocer que aun cuando nos decimos llamar creyentes, a veces no creemos que Dios nos va a hacer el milagro. Y actuamos como el pueblo judío. Y a veces vamos a donde el amigo, hacemos una llamada, 2 llamadas y fracasamos. Y casi siempre Dios es el último al cual acudimos y el Señor nos enseña en su palabra que ese debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Cada uno de ustedes tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y aquí se ha manifestado muchas veces eso. Pero aún así, todavía seguimos con ciertos espíritus de incredulidad y de desobediencia al Señor. Porque si nosotros fuésemos tan fieles con el Señor, no perderíamos ningún tipo de enseñanza. Y estaríamos realmente manifestando día a día, cada vez que hay una actividad en la iglesia, el agradecimiento al Señor. Ahora, el pueblo de Israel no confió realmente en su Dios, ni creyeron que Él les podía proveer un pan. Y veamos qué es lo que va a hacer realmente nuestro Señor a partir de esa situación. Porque acordémonos que estamos viendo la fidelidad de Dios ante un pueblo infiel. Versículo 22 nos dice, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Versículo 23, desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Versículo 24, hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo y les dio de comer. ¿Qué podemos observar en estos 2 versículos? Qué maravilloso es nuestro Señor, que aun cuando le renegamos, aun cuando manifestamos los espíritus de incredulidad, aun cuando estamos realmente perdidos en las diferentes circunstancias, la misericordia del Señor llega. ¿Merecía el pueblo judío que recibiera lo que estaba pidiendo? No lo merecía, porque estaba retando a un Dios todopoderoso. Pero ¿qué hace Dios? En el versículo 23, dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos e hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo, les dio de comer. Cuando yo veía la palabra maná, me preguntaba de qué se trata. Y al estudiar, la palabra maná decía que era una especie de trigo con miel y que era una de las comidas realmente más sabrosas que estos tenían. Por lo tanto, la provisión que el Señor hizo no solamente les dio lo que ellos pidieron, sino que les sobreabundó. Y nosotros hemos venido estudiando cómo esta sobreabundancia, aún así, el pueblo de Israel continuó renegando.
Veamos qué sucede posteriormente, no sin antes hacer un pequeño paréntesis en esto. En el versículo 23 nos aclara también en la soberanía de Dios. Veamos lo que dice ahí: desde lo alto dio una orden. ¿Había manifestaciones del poder de Dios anteriormente? Sí las había. Hoy estaba haciendo otra de sus proezas. La orden fue dada a las nubes, los cielos se abrieron y llovió maná. Una comida que ellos no merecían, pero que el Señor estaba proveyendo para las necesidades. Versículo 23 nos dice realmente que el poder del Señor estaba manifestado y que el control de los cielos está en manos del Señor. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, que así como hizo llover maná para el pueblo judío, puede darnos las bendiciones que conforme a la voluntad que Él tiene, nosotros recibimos. Yo siempre he dicho que cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que debemos, siempre nos pasan la factura. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios confiados, el Señor nos bendice. Y nos bendice sobreabundantemente. Y no nos anda con limitaciones. Yo digo, el Señor proveerá, el Señor dará, y cuando nosotros creemos debemos de estar firmes en esa situación. Sin embargo, también debemos de creer, tal como manifestamos en nuestras oraciones. Suplicamos al Señor, pedimos por algo, pero siempre finalizamos diciéndole que se haga según la voluntad de Él. Y muchas veces no queremos aceptar la voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas. Al pueblo de Israel le estaba proveyendo cuanto necesitaba. Le estaba dando agua, protección, cuidado, pero ahora estaba renegando el pueblo y aún así Dios con su benevolencia les provee alimento. Un alimento que era la comida predilecta de los reyes y que en esta ocasión venía de los cielos y por lo tanto ellos podían comer. Ahora continuemos viendo qué hicieron cada uno de ellos. Versículo 25. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Versículo 26. Desató desde el cielo el viento solano y con su poder levantó el viento del sur. Versículo 27. Cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne, nubes de pájaros como la arena del mar. Versículo 28. Los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas. Versículo 29. Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. El pueblo, hermanos, estaba retando a un Dios todopoderoso y Dios, aún con su misericordia, les provee a este pueblo. Y no solo eso, no solamente tuvo la provisión, sino que literalmente se hartaron, es decir, comieron hasta saciarse totalmente. Y comieron, y todo fue la manifestación del poder de Dios. Esa manifestación que no solamente se demostró en aquel tiempo, sino que hoy por hoy se sigue demostrando. La manifestación y la magnificencia de Dios sigue en nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos que levantarnos diariamente es una situación tan normal que lo merecemos. Y yo he aprendido que cada día, como su palabra lo dice, son nuevas sus misericordias. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están cayendo? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor ya no tienen la oportunidad de levantarse? Sino por el contrario, están postrados en una cama, en un hospital, o están en alguna situación que no tienen la provisión necesaria.
Y nosotros todavía seguimos diciendo en algunas ocasiones, por un pelito me salvé. Y notemos la jactancia que esta expresión tiene, me salvé. Y todavía no hemos entendido que es Dios proveyendo, mandando a sus ángeles a nuestro resguardo. Yo lo oigo muy frecuentemente en el caserío de trabajo, de algunas personas manifestando, por poquito, qué suerte tuve, me salvé. Y atribuyen las situaciones a la suerte. Y yo siempre he dicho, si nuestra vida está en las manos del Señor, la suerte no tiene nada que ver. Los cristianos no estamos por suerte. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Probablemente Él nos habla de momento por medio de su palabra, por medio de sus predicaciones, pero muchas veces no hemos comprendido realmente cuál es su propósito. Y a veces seguimos diciendo, yo quisiera oír lo que Dios dice. Yo quisiera que el Señor me hablara. Y el Señor lo hace de diferentes maneras, no con su voz audible, porque la palabra ya fue escrita en su totalidad, pero sí lo hace a través de quienes tienen el ministerio de la predicación. Y nos va instruyendo como Moisés y Aarón instruyeron al pueblo de Israel y trataron de guiarlo de la manera correcta, pero que fue un pueblo que al final terminó renegando, incluso aduciendo que estaban mejor todavía cuando eran esclavos. Hermanos, eso sería como que nosotros dijéramos, estábamos mejor cuando andábamos en el mundo. Y como literalmente dice algunos principios, el perro vuelve a donde anduvo. Y realmente eso no es así. Yo recuerdo la parte vivida en el mundo y digo, bendito mi Dios, porque si no hubiese sido por la misericordia de Dios, yo no lo hubiese contado. Y yo le agradezco a Dios todo momento. Y en un principio yo renegué porque yo decía, ¿y por qué Dios me dio un trabajo tan lejos? Porque cuando yo empecé a trabajar, yo vivía en Usulután y me tocó viajar hasta allá cerca de Perquín. Yo hacía control más o menos como de 110 kilómetros. Yo salía a las 12 de la casa y llegaba a las 6 de la tarde por allá. Y yo decía, ay, no, es que yo creo que yo merecía un trabajo más cerca, pues. Y hoy entiendo que Dios me estaba apartando de la situación que se estaba viviendo en la colonia y en Usulután. Y gloria a Dios por eso. Porque si eso no hubiese sido así y el Señor no me hubiese llevado para aquel extremo, tampoco pudiese tener el privilegio que ahora Dios me ha dado para poder hablar de su palabra. Y digo esto porque si yo hubiese tenido un trabajo en Usulután, yo no hubiese permitido que yo conociera a quien ahora es mi esposa. Dios me proveyó una oportunidad de estudio para que yo viniese a Chapeltique y para que yo realmente estudiara la sana doctrina y aprendiera de la sana doctrina. Cada una de las proezas que Dios hizo hoy son la manifestación de la exaltación que yo hago. Si yo hubiese seguido viviendo en Usulután en medio de aquel ambiente hostil que se generaba, yo no hubiese continuado. Dios me sacó de donde yo andaba, me llevó para allá donde yo ni siquiera entendía el por qué estaba en semejante lugar. Y les digo, para mí los primeros meses fue lo más difícil que había. Yo venía de un ambiente de salir a las 9 de la noche de mi casa y entrar a las 11, 12 de la noche, de reunión con los amigos, de fregar, de molestar. Y cuando yo llegué a aquel lugar, el Señor me mostró que a las 7 de la noche todas las casas de la comunidad estaban cerradas. Y yo no me lo explicaba. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que nos enseña y que nos muestra con hechos
cuáles realmente son sus propósitos. Y por eso yo exalto al nombre de mi Señor y digo, bendito Dios, porque su misericordia y su propósito fue manifiesto en mi vida. Amén por eso. Ahora, los israelitas, como muchos de nosotros, estaban jactándose, se habían hartado hasta el colmo, que realmente ellos recibieron como lluvia el maná y comieron y se llenaron por completo. Dios les cumplió su capricho. Y además de eso, ellos estaban totalmente protegidos. Pero ahora veamos qué sucedió al haber sido cumplido el capricho que Dios realmente en su misericordia proveyó para los judíos. Versículo 30. Pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor y nata de Israel. Hagamos una pausa aquí. Ya vimos que Dios se enoja, que Dios se ira. Dios se le demostró al pueblo de Israel que podía proveer esa comida que ellos necesitaban. Pero la pregunta es, ¿se olvidó de la disciplina para su pueblo? No, continuó la disciplina. ¿Por qué muchas veces nosotros recibimos disciplina? Porque Dios tiene un propósito que no lo entenderemos a corto plazo. Probablemente a largo plazo lleguemos a la conclusión. Pero aquí nosotros podemos ver que el enojo que el Señor tenía vino sobre ellos. Y fíjense bien algo muy importante aquí. Dice aquí, dio muerte a sus hombres más robustos. ¿Cuál creen que fue la razón por la que prácticamente mató o quitó de este pueblo a los hombres más robustos? ¿En quién por lo general se pone la fortaleza para poder seguir adelante? O cuando alguien flaquea, ¿quiénes son los que cargan con aquellos que han flaqueado? Los más robustos. Entonces el Señor está demostrando aquí que el poder humano no tiene nada que ver. El Señor está manifestando que aun cuando nosotros creemos que en nuestra fortaleza podemos hacer las cosas, Él es el único que tiene el control de todo cuanto existe. Y aquí nos está haciendo mucho énfasis en esto. Y dice, abatió a la flor y nata de Israel. Recordemos que la flor y nata eran los religiosos. Ese pueblo tenía una religión arraigada que aún cuando estaban dentro de las manifestaciones poderosas del Señor, seguían creyendo en el judaísmo como su única fuente de inspiración. Y Dios les estaba mostrando gracia sobre gracia en todo el camino. Y además de eso, estaba demostrándoles que los líderes que les guiarían no tenían mayor poder, porque el Señor los estaba apartando, los estaba quitando. Pero ahora veamos por qué estaba haciendo todas estas situaciones. Versículo 32. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Usted y yo, hermanos, podemos continuar juzgando al pueblo de Israel, pero aun cuando usted y yo lo juzguemos, es el pueblo elegido por Dios y es el pueblo que Dios eligió, y es gracias a ese pueblo que nosotros ahora podemos cantar, gritar, exaltar el nombre del Señor por las maravillas que ese Señor ha hecho en nuestras vidas.
cuando los judíos le rechazaron, el Señor nos abrió la posibilidad de que nosotros realmente pudiésemos llegar hasta el trono de su gracia. Bendito Israel, porque es el pueblo elegido por Dios y es el pueblo que Dios ha querido manifestar. Y los hechos históricos que aquí nosotros vemos son eso. Son la fidelidad de Dios manifestada con un pueblo infiel. Son las proezas, son las maravillas que Dios hace con su pueblo. Pero también vemos que hay un Dios de disciplina y que como tal se enoja y que nosotros no estamos exentos de esa disciplina. Aun cuando el Señor nos provea cuanto nosotros estamos pidiendo, debemos de reconocer que si estamos todavía con algunas actitudes en contra del Señor, siempre vamos a recibir la disciplina necesaria. Y si usted, hermano, no la recibe, empecemos a preocuparnos. Empecemos a preocuparnos porque entonces realmente Dios no nos ha hecho sus hijos. Porque literalmente Dios disciplina a sus hijos. Pero como se ha enseñado también en la iglesia, ninguno de nosotros va a ir a disciplinar a sus hijos, sino usted, el padre y la madre. Por lo tanto, si Dios nos está manifestando algo y nos está dando de su disciplina, cada uno de nosotros debe de tomar en cuenta que hay propósitos en la vida de Dios y que nosotros no entendemos en su totalidad. Nuestra mente finita no comprende ese tipo de situaciones. Y por eso yo externaba y decía, jamás entendí por qué Dios me mandó para esa zona. Pero me tuvo casi 9 años por allá. Y yo decía, ay, ¿por qué no me salió un trabajo más cerca? Y cada vez que yo quería tirar la toalla, mi mamá me decía, hijo, pero el dinero va a hacer falta. Si no, no vamos a comer. Y yo decía, entonces hay que seguir. Ahora yo entiendo que Dios me apartó de aquellas situaciones. Y que si esa no hubiese sido su voluntad, mi vida aquí no hubiese tenido sentido. Por eso algunas veces cuando la gente me pregunta, no, pero es que usted de Guatajiagua pasó a Chapeltique, yo digo, no. Yo nací en Guatajiagua, pero antes de la guerra yo salí para Usulután. Mi vida se desarrolló en Usulután. Toda la situación que se generó con el inicio de las pandillas, con todas las situaciones de delincuencia, yo las viví en su inicio en Usulután. Ya arriba de la adolescencia y todas las perversiones que el mundo tenía estaban a mi alcance. Pero fue Dios proveyendo por medio de sus proezas cada una de las cosas que iban hoy por hoy a ser útiles a la vida de Él o a mi vida para manifestar las grandezas que Dios había hecho. Veamos cómo este pueblo, hermanos, en el versículo 32, aun cuando les había hecho cuantas maravillas habían prácticamente exigido, con aquella incerteza, el Señor les había provisto y aún así no creyeron en las maravillas del Señor. Versículo 33. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Versículo 34. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a Él. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía al ir cada momento exigiéndoles y mostrándoles la disciplina? Realmente que ellos aprendieran a depender del Señor, que ellos entendieran que la provisión únicamente la tenía Jehová Dios y que no habían líderes, que no habían hombres robustos, que no había nada sobre la tierra que les proveyera la tranquilidad, el cuidado, la protección y la provisión que solo Dios puede dar.
Hoy por hoy, hermanos, nosotros seguimos predicando a ese Dios glorioso, a ese Dios maravilloso que aún con nosotros, muchas veces infieles, Dios continúa siendo fiel a nuestras vidas. Bendito ese Dios, porque no solamente sigue siendo fiel, sino que nos ha garantizado maravillosas promesas. Promesas, hermanos, en las cuales debemos de descansar, reconociendo que nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Que lo que nosotros creemos ahora en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue el pago total y absoluto por cada uno de los pecados que nosotros y que nuestros padres han cometido. Pero que cuando pusimos la mirada, nuestra fe, nuestra confianza en ese Redentor, Él, por ese sacrificio perfecto, nos regala la salvación. Y además de eso, nos regala vida eterna. Para esta tierra, hermano, no. Nos regala vida eterna en el cielo. La parte física, este instrumento, este cuchumbo, como decimos en buen salvadoreño, va a perecer si el Señor no viene antes. Y si el Señor viniese antes, bendito Dios, porque no vamos a ver la muerte. Y esa es nuestra fe, que tenemos un Dios vivo, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y que Él ha prometido que nos está haciendo la mansión celestial. Y que es Él nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros, hermanos, debemos de tener bien claro eso. Y en ningún momento jactarnos acerca de lo que realmente nosotros tenemos, porque todo cuanto existe es del Señor. Somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y como buenos administradores debemos de darle la honra y la gloria al dueño y Señor de todo. Aquí nosotros bien estamos estudiando este Salmo 78 y estamos viendo cómo Dios, Jehová, el Dios de misericordia, pero un Dios justo, ante una actitud de su pueblo, está manifestando su disciplina. Les está mostrando que el poder es únicamente de Él, y que además de eso, nos dice en el versículo 33, que hizo que sus vidas se esfumaran, los mató. Como muchas veces nosotros decimos, ¿por qué se habrá muerto tan joven? Y realmente no entendemos que el propósito de Dios fue apartarle de algo, o evitar que sus padres continuaran sufriendo por las actitudes que esta persona estaba llevando a cabo. Entonces, Dios está mostrando a su pueblo que esa dependencia debe ser perenne. Y Dios nos está hablando ahora diciéndonos, así como habéis recibido la salvación, debemos de andar en ella, por fe. Si nosotros creemos en esas provisiones, si nosotros estamos fundamentados en la doctrina y creemos que nuestra salvación depende de la obra que Jesucristo hizo, debemos de estar claros en esa situación. Nada de lo que suceda a nuestro alrededor, ni porque usamos chores, porque la parte exterior es la que la gente está viendo afuera, debemos de dejarnos persuadir, sino por el contrario. Nosotros hemos venido diciendo que si alguien predica un evangelio diferente, incluso los que tenemos el privilegio de enseñar, ustedes no deben de creerlo. Pidamos la fortaleza al Señor, que la sabiduría que viene de lo alto nos muestre la palabra que Dios quiere darnos. Hemos visto estos hechos históricos como una manifestación que Dios nos quiere mostrar, que aun cuando nosotros somos infieles, la fidelidad permanece para nuestras vidas de parte de Dios. Exaltemos al Señor, hermanos, en todo momento, y hagamos que nuestros hijos
y los que tienen nietos continúen conociendo las maravillosas proezas del Señor, para que ellos también sigan enseñando a las demás generaciones. Digamos cuán bueno es nuestro Dios, digamos cuántas maravillas ha hecho nuestro Dios, y que solamente para Él sea la honra y la gloria.